felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano Nación. Antes que nada, con el día de hoy vamos a estar platicando con dos miembros, dos integrantes del Frente Amplio por la Democracia, del FAD, el doctor José Palé y el doctor Eliseo Núñez. Con ellos vamos a estar haciendo un análisis alrededor de la situación del país, la situación de la oposición. Vamos a estar hablando alrededor también del impacto que va a tener, o si va a tener algún impacto en la economía nacional, las sanciones que le puso el gobierno de los Estados Unidos a los funcionarios que trabajen, venezolanos, y a aquellas empresas que trabajen con PDVSA. ¿Tendrá algún impacto aquí en Nicaragua o va a tener algún impacto aquí en Nicaragua? ¿Involucrará solo a los que sean ciudadanos americanos o afectará otros negocios aquí en este país? Vamos a estar hablando alrededor también del Estado de Derecho en Nicaragua. ¿Qué pasó con la investigación alrededor de que se ha venido sobre la denuncia de la jueza y su hijo, que pidieron plata para poder darle una ciudadanía a Humara? ¿A dónde ha parado eso? ¿Cuáles fueron, qué realmente quiso decir el presidente de la República cuando se refirió a ese tema cuando estaba en el día de la celebración de la policía? Vamos a estar hablando de estos temas con nuestro invitado, el doctor José Palé y el doctor Eliseo Núñez. Antes que quiero entrar con él, nada más, hombre, hacerle un llamado a la gente del MTI, porque es ridículo que, teniendo los problemas que hay en este país de infraestructura vial, se pongan a reparar las principales vías durante el día y en algunos casos inclusive a la hora pico del tráfico. El día de ayer, miércoles, venía de la carretera Masaya y de repente hay un tranque de alrededor de 6 kilómetros, pegado bumper con bumper, y todo el mundo, todo lo que me imaginé es qué clase de accidente que debe haber habido, qué clase de accidente que debe haber habido, y la gente metiéndose de un lado para otro buscando cómo adelantar. Y era que estaban sencillamente trabajadores del MTI o del FOMAP así reparando la carretera, 2 vías, 2 carriles al mismo tiempo en la carretera Masaya, de la ruta de Masaya a Managua. A las 3 de la tarde haciendo eso. Hombre, en cualquier otra parte del mundo, ese trabajo se deja para en la noche y los fines de semana. Imagínense el tranque que se debe haber armado ahí a la hora pico de la salida, cuando esté la gente trabajando. Imagino que ahora con el nuevo ministro, que es el mismo que va a hacer desastre el INE, Mojica, hombre, esto a lo mejor le volvió a quedar grande la camisa, tanto en el MTI. Vamos a ir a un cambio y regresamos con nuestro invitado Eliseo Núñez y José Palé. Ya volvemos. Haga realidad sus sueños, proyectos y metas con Plan Ahorro Meta Banpro. Elija el monto que desee ahorrar en cuotas quincenales o mensuales desde su cuenta o tarjeta de crédito Banpro o efectivo. Ahorre en plazos de hasta 120 meses y reciba excelentes tasas de interés. Visite nuestra sucursal más cercana y haga realidad sus sueños, metas y proyectos. Banpro, Grupo Promérica. Ojos al mejor internet. LTE, una experiencia extraordinaria. Movistar, elegí todo. Nicaragua,
Nuestros municipios merecen alcaldes y alcaldesas que trabajen a diario por el desarrollo. Trabajaremos por el bienestar de toda la población. Alcaldes que proyectemos en nosotros mismos la esperanza y los sueños de nuestros niños, mujeres y hombres. Rendiremos cuenta a la población de los gastos públicos que hagamos. Con Dios, orden y justicia salvaremos los municipios de Nicaragua. Nicaragua posee bellezas naturales, culturales e históricas que son fuentes de atracción para los turistas. Sin embargo, el aporte que deja el turismo a la economía nacional aún está por debajo de su pleno potencial. ¿Qué podemos hacer para que el turismo se convierta en un impulsor de la economía nacional? Necesitamos una estrategia compartida, de largo plazo y estable que defina metas y objetivos. Más aeropuertos internacionales, ágiles aduanas, más terminales portuarias, más carreteras pavimentadas y mejores servicios de telecomunicaciones. Requerimos que el país esté conectado con más destinos y a la vez reducir el costo de los pasajes. De implementarse estas acciones, los ingresos por turismo podrían incrementarse, generando mayor crecimiento económico y colocando a Nicaragua como principal destino turístico. Yo quiero conocer Nicaragua, pero estoy cansado de tanto caminar. Necesitamos buscar en qué movilizarnos, hermano. Eso es, hay que buscar en qué movilizarnos. Relax, guys. All the tourists know that the best way to see Nicaragua is Easy Rent-A-Car. Pero, hermano, rentar un carro sale carísimo. Además, no hay ni de buena calidad y te hacen un gran papeleo. Hey, chill out, guys. Easy Rent-A-Car is easy. They have the best vehicles, the best rates. They even have Polaris. ¡Oye! Renting at Easy Rent-A-Car is like this. ¡Fácil! No fácil, easy. Easy Rent-A-Car. Llámanos 1-801-1111. Dedicación al servicio para salvaguardar la vida y bienes de nuestros clientes es nuestra misión. Somos expertos en vigilancia electrónica. Instalamos CCTV y oficiales de monitoreo, alarmas de detención de intruso y monitoreo las 24 horas. Instalamos alarmas de detención de incendio, control de acceso y cercas eléctricas. Sistemas profesionales de seguridad SA. Responsabilidad y profesionalismo. Su mejor opción para su protección. Residencial Bolonia de Ticabús, 4 cuadras al sur, Managua. Teléfonos 2266-9778, 2266-8901. Yo soy Francisco de Asís Fernández y los invito a que adquieran mis libros en Hispamer. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros nuestro invitado, el doctor José Paley, el doctor Eliseo Núñez. Antes de estar con él, quiero recordarle a todos ustedes que este programa lo puede ver en vivo en YouTube o lo puede ver en YouTube a la hora que usted lo estime más conveniente. Y lo único que tiene que hacer es mandar su correo electrónico, a través de su correo electrónico, solicitarlo a j.arellanoenlanacion@gmail.com o a red@nicanews.com y pasa a ser parte de la gran familia del programa Jaime Arellano en la Nación, que ya vamos por más de 1.430.000 miembros. Así que esperamos que se sigan sumando aún más. Doctor Paley, Eliseo, un placer tenerlos nuevamente. Gracias, un gusto estar aquí contigo. En celebrando 14 y 15 de septiembre, celebrando los días patrios, ¿verdad? En medio de mucha incertidumbre, diríamos nosotros, en la parte institucional. Hombre, doctor, a ambos, la semana pasada tuve la oportunidad de tocar, pero rápidamente, el tema con el presidente del COSEP, José Aguirre, alrededor del tema de las nuevas sanciones que puso el gobierno de los Estados Unidos a funcionarios venezolanos, a PDVSA y a todos aquellos ciudadanos que hagan negocio, americanos que hagan negocio con PDVSA. Le preguntaba a José en ese momento que si iba a tener algún impacto en Nicaragua, y él decía que esa era una sanción y una medida para los ciudadanos norteamericanos, que no afectaba a aquellos que no fueran ciudadanos
norteamericano, pero después he oído diferentes interpretaciones alrededor de este tema. Me gustaría la interpretación de usted alrededor de esto. ¿Esa imposición afecta a otros o no afecta? ¿O solo afecta a ciudadanos norteamericanos que tengan que ver o hacer transacciones con PDVSA? Mira, la estructura de las sanciones a Venezuela es la misma estructura que se ocupó, porque para eso se ideó con el tema del terrorismo después del 9/11 en el 2001. ¿Qué significa esto? Que la cadena es continua, es decir, empiezan con un ciudadano americano y el ciudadano americano tiene una relación con un tercero y entonces a este ciudadano americano le prohíben tener relaciones con este tercero mientras este no deje de tener relaciones con quien ellos están sancionando. Es decir, un banco que maneje fondos de Albaniza acá y ninguno de sus socios es norteamericano en Nicaragua, va a tener que vérselas con sus corresponsales allá. Porque eventualmente si endurecen, porque esto ya son medidas que la administración va atornillando, la administración norteamericana, va a endurecer y le puede pedir a un banco que es corresponsal de un banco nacional, mira, esa sanción está siendo evadida a través de un asociado tuyo, de un corresponsal tuyo en Nicaragua. Entonces, porque tiene la misma estructura para llegar hasta ahí. Ahora, sí tiene varias llaves. O sea, puede perfectamente no afectar, puede que la administración diga, no, corto hasta los americanos, pero puede comenzar a apretar esas llaves, que es el mismo diseño que te digo se hizo para detener flujos de dinero hacia el terrorismo internacional, es el mismo que se hace para el tema venezolano. Por ejemplo, aquí en Nicaragua, y esto, en los comentarios que he oído yo, es que, por ejemplo, el señor Zamora, el Zurdo Zamora, conocido como Zurdo Zamora, es ciudadano americano, es el principal accionista y dueño de la FICE, ¿verdad? Él es ciudadano norteamericano. La FICE, por lo tanto, no puede tener en su banco cuentas donde esté relacionado con PDVSA. ¿Verdad? Directamente él no puede, pues por la ley, si ese es el caso, pues si él es ciudadano americano, no puede tener directamente. Así es, doctor Palé. Así efectivamente, Jaime, pero el mayor riesgo, las consecuencias imprevistas, pues las nebulosas que hay sobre este tema, yo creo que habría que buscarla más bien por el hecho que todos los movimientos internacionales de dinero se dan a través de los bancos de los Estados Unidos. Y los bancos de los Estados Unidos son sujetos de aplicación de esta ley. Y tienen prohibido expresamente ayudar a que PDVSA se fondee o movilice sus recursos. Entonces, por donde decía Eliseo, los bancos de los Estados Unidos no van a ponerse en riesgo frente a sus autoridades de una sanción muy grande, muy riesgosa, que le puedan imponer por ejercer corresponsalías de bancos que están moviendo en Nicaragua dinero de Albaniza, entiéndase, de PDVSA. Entonces, eso podría llevar a que los bancos que estuvieran manejando pues estos activos de Albaniza se vieran en riesgo de quedarse aislados de los movimientos internacionales. Si no cierra la cuenta. Si no cerrara la cuenta. Pero a eso le tenés que adicionar el informe que se presentó por un investigador de la Universidad de Guerra de Estados Unidos, ayer al Senado norteamericano, donde especifica de que hay una movilización de fondos provenientes del narcotráfico y enmascarados por la operación petrolera de PDVSA, que es una línea entre la FARC, PDVSA y las filiales de PDVSA llamada Albaniza, Alba Petróleos de Centroamérica, y lo dice así expresamente, y que el investigador incluso llega a más diciendo de que en los países controlados por estos gobiernos adeptos a Venezuela, ocupan bancos formales y sistema financiero formal
bajo el esquema de liberarles regulación o cualquier otra cosa a cambio de tener este tráfico. Menciona a Merino, que en El Salvador, menciona a Albaniza aquí en Nicaragua, y deja bien claro de que se está utilizando, dice, el sistema financiero formal para pasar todos estos fondos. Entonces vos tenés que sumar lo que dijo el viernes el funcionario de la Embajada Americana acá, Cummins, sumado a lo que dijo hoy este investigador en el Senado, porque es una sola línea. Es una sola línea que conlleva FARC, narcotráfico, PDVSA, petróleo, y ojo, que están viendo el negocio del petróleo como un negocio para enmascarar el lavado de dinero proveniente de narcotráfico de la FARC. Eso es lo que dice el informe presentado al Senado. Ahora, si el Senado va a hacer uso de ese informe, va a hacer caso de ese informe, es el paso que vas a ver. Pero ya conociendo cómo funcionan las cosas en Estados Unidos, ese informe, para que pudiera haber sido leído en una audiencia en el Senado, tuvo que haber tenido ya la venia, por lo menos, de los asesores y de la gente que maneja todos estos temas para los senadores. Es decir, ahora, ya eso va avanzado. Albaniza es un monstruo económico en este país, pues. Albaniza maneja recursos, se calcula arriba de los 3.000 millones de dólares, ¿verdad? 4.000 millones de dólares. Hasta 4.000. el informe. Sí, sí. Entonces ¿qué va a pasar con eso, pues? Bueno, aquí se están abriendo posibilidades de mucho inseguridad, pues, para el país, de posibles afectaciones a la estabilidad económica, ¿verdad? Que había que estudiarla, que analizarla, que considerarla con mucho cuidado. Albaniza es 50%. 50% de PDVSA. ¿Y 50% del gobierno de Nicaragua o de Petronic? Que es una sociedad anónima constituida con capital total del gobierno de Nicaragua. O sea, es una sociedad anónima que en lugar de constituirse... Pero que se dio arrendamiento a alguien, ¿no? No, lo que se dio en arrendamiento es DNP, que es la distribuidora minorista de petróleo. Petronic sigue siendo la empresa petrolera del Estado, que es una sociedad anónima que se constituyó, en lugar de una escritura pública, se constituyó por ley. Es la diferencia, estatal. Pero es una empresa estatal con características de sociedad anónima. Entonces, esto pues, pique y se entiende, digamos, como decimos en términos políticos. Definitivamente, ya la fiesta se vivió durante muchos años, ahora hay que pagar, se van a pagar las consecuencias de esa fiesta, ya vienen los efectos de la borrachera, de la goma, y no sabemos. Ahora, eso es lo que va a pasar porque el mismo Estado de Nicaragua tiene deuda con Albaniza. Aquí hay instituciones que tienen deuda. Oye, la deuda del financiamiento para el subsidio de la energía eléctrica no es plata que se le dé a Albaniza. Pues. También. Así es. Específicamente. Entonces, ¿qué va a pasar con esa plata? Bueno, todo eso va a estar bajo escrutinio de los Estados Unidos, de la agencia encargada de darle seguimiento a estos temas, pues el Departamento del Tesoro, para iniciar las agencias de DEA, todas las ramificaciones, porque ahora pues incluso lo están ligando con narcotráfico, pues. Es decir, vamos a estar bajo la observación atenta y muy cercana de las instancias de los Estados Unidos. Asumamos el peor escenario, ¿verdad? Para ser morboso, asumamos el peor escenario. El peor escenario es, como dijo Eliseo al principio y lo secundado el doctor Palé, vienen las corresponsalías de los bancos aquí en Nicaragua, de los Estados Unidos, y le dicen, miren, para nosotros ustedes tienen que coger, o siguen trabajando con nosotros, o cierran esa cuenta, porque para nosotros es muy peligroso. Entonces lo más probable es que los bancos digan, espérate un momentito, papá, voy a cerrar la cuenta. Y van a alimentar. Entonces de repente viene, cierran toda la cuenta, todos los bancos le cierran la cuenta. Y Albaniza, que tiene ¿cuánto? 3.000 millones de dólares, pongámosle. ¿Qué le van a dar? ¿Los 3.000 millones de dólares en efectivo y guardarlo en tu casa? No, Bancorp, que es un banco que está que es no conectado, porque nadie le dio corresponsalía al Bancorp. Y por eso es que no ha podido terminar de cuajar ese proyecto. Entonces Bancorp, que no tiene nada que perder con el tema de las corresponsalías, sería el que obtendría todo. No, pero también, Eliseo, desprenderse
de una suma de dinero, pues digamos, 500 millones de dólares. La liquidez del banco. O sea, afectaría la liquidez de cualquier banco. Obviamente afecta. No sé cuánto dinero está depositado o manejado, o si hay fideicomiso o en qué instituciones, ¿verdad? Pero desprenderse de esa suma de dinero afecta a su balance y les pega un golpe, ¿verdad? A la estabilidad de ese banco, porque no pudieran hacerlo de inmediato. Pues parte de ese dinero me imagino que está colocado en préstamos. No es cuestión de ir a sacarlo a la caja fuerte. Exactamente. Además que hay 2 fideicomisos de Albaniza también puestos ahí, que están en manos de banca privada. Aquí tendría que pronunciarse el superintendente de banco alrededor para aclarar. Tendría que pronunciarse el presidente de la República, realmente, porque esto es un problema que va más allá del tema de la regulación financiera. Esto es un tema de Estado. Un tema de Estado. O sea, te están acusando al Estado de Nicaragua de propiciar el lavado de dinero, y eso es lo que dice el investigador. Bueno, lo que salió en el reporte que le presentaron al Senado. Al Senado. Falta saber si el Senado va a aprobar esa investigación como algo del Estado de Estados Unidos. Pero lo que dice el investigador es que el Estado de Nicaragua, debido al desafecto con los Estados Unidos, y así lo dice, al desafecto con Estados Unidos, ha propiciado que las estructuras formales financieras en el Estado, reguladas por ese Estado, laven el dinero de la FARC a través de la máscara de PDVSA. O sea, básicamente no es un problema de la superintendencia de banco, es un problema de Estado. Yo creo, Jaime, que lo más... Eso pone en serio problema al sistema financiero nacional, pone en serio problema a la UAF. Mira, yo te lo voy a decir... Porque entonces, ¿para qué está la UAF, pues? Te lo voy a decir así de claro. Ellos hicieron, creyendo de que eran buenos negociantes, hicieron un grave error al no tener una estructura de análisis que viera la parte política y los riesgos internacionales que podían tener cuando empezaron los negocios con los grupos de Nicaragua puede ser también, hace 8 o 7 años. Yo desconozco esta acusación, pues esto es político. Mira, eso es lo que te iba a decir, Jaime. No podemos ser tremendistas, ¿verdad? Yo creo que lo que corresponde en este momento, porque son posibilidades, pues, muy reales, muy manejables, ¿verdad? Es que Nicaragua, el gobierno de Nicaragua, los bancos, las instituciones de Nicaragua, la superintendencia, colaboren con los Estados Unidos. Mejor prevenir que remediar. Se acerquen a las instancias correspondientes, digan, aquí tenemos esta situación, queremos colaborar, queremos ayudar, no queremos contribuir a que se laven estos recursos. Pero Nicaragua no se ha negado. Pues, no, pero ante el hecho concreto de que las sanciones contra PDVSA traen implicancias, pueden traer implicancias directas, pues para mí habría Ortega y todas las instituciones y la banca privada adelantarse. Porque las implicancias directas van a venir con el informe que presentaron ante el Senado de ayer. También, eso, o sea, porque allá señalaron ya con nombre y apellido. No, esa es otra línea, sino que te estoy hablando a los recursos muy sustantivos, muy importantes que ya tiene PDVSA en Nicaragua. Pues, independientemente de las consecuencias que vaya a traer ese informe, es un informe oficial, no es que alguien lo hizo, sino que fue encargado. Pero independientemente de las consecuencias de ese informe, que no las sabemos, pero sí ya sabemos que hay una sanción contra PDVSA y la posibilidad de PDVSA estar moviendo sus recursos. Ese informe, Liceo, fue presentado ante la comisión, una comisión especial, o ante el plenario, ante el Senado. Ante el plenario no, fue presentado ante la comisión correspondiente, pues. Pero no ha sido aceptado por la comisión. Pues ese es lo que se debatió hoy. O sea, la noticia es el informe. A partir de ahí se genera un debate y la comisión lo toma. O sea, habrá que esperar qué es lo que hay. Pero ya solo la presentación del informe que le fue encargado por esta comisión del Senado a este experto internacional, que es un experto, un académico universitario, ya te dice de por dónde anda la línea. Y entonces lo que dice José es totalmente plausible. Es decir, aquí lo que tiene que hacerse es un alto en el camino. Primero, el alto en el camino de Ortega de despegarse de los venezolanos, porque le va a afectar grandemente el país. Y también del sistema financiero nacional en comenzar a poner a la disposición de lo que es el sistema internacional de control financiero, pues donde está todos estos organismos detrás del lavado de dinero y todo eso, lo que tengan de información, porque incluso pues el tema de la UAF aquí manejado por los militares,
no es un tema que genere una gran confiabilidad. Cuando vos decís el presidente Ortega debe despegarse. ¿Qué sentido te hablas de despegarse, pues? Bueno, ya no tiene más que hacer que cortar por lo sano, ver cuáles son las inversiones de Nicaragua, qué es lo que debe, y yo te diría, debería de separarse de PDVSA a Petronic. Pues. No hay también hasta cierto punto cierta hipocresía por parte de los Estados Unidos, porque te dicen, los Estados Unidos le siguen comprando petróleo a Venezuela, le siguen vendiendo productos terminados a Venezuela. No le ha congelado la cuenta de PDVSA en los Estados Unidos, hasta donde yo tengo entendido. Entonces, le está pidiendo a Nicaragua que haga algo que los mismos Estados Unidos no están haciendo. Bueno, no se lo está pidiendo, pero obviamente... No, ya los Estados Unidos... No, o sea, pero los Estados Unidos no han congelado la cuenta de PDVSA. Pero ya le tienen prohibido... transacciones y hacer emisiones de bonos para fondearse. Y adquirir crédito. Y adquirir crédito. Entonces, ya hay consecuencias económicas muy graves para la PDVSA. O sea, lo que todo el mundo prevé es que PDVSA puede caer en muy poco tiempo en una situación de insolvencia. Pues, entonces, esos fondos, 3.000, 4.000 millones que están aquí, desde luego que llaman la atención, ¿verdad? Para que esas sanciones aplicadas por los Estados Unidos puedan ser efectivas. Pues. ¿Y el paso que van a quedar aquí? Pues, ¿por qué? ¿Para dónde van a salir o cómo van a salir? Bueno, tal vez esa es la apuesta. Tal vez esa es la apuesta de los nacionales. Pero lo que debe hacer Daniel es buscar que prevalezcan los intereses nacionales, buscar defender la estabilidad de la economía nacional y ya no tanto los intereses de Maduro, ¿verdad? Así es. Pero ¿qué te puedes decir cuando decir la estabilidad nacional? Y si yo no reconozco como gobierno la validez de tus acusaciones, porque puedo decir esto es parte del juego político internacional que hay, entonces ¿para dónde agarrar? La pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar las consecuencias de no reconocer? ¿Cuáles consecuencias? Las consecuencias es... quedarte en tu sistema financiero aislado. ¿Por qué se va a quedar el sistema financiero aislado? Porque los bancos de los Estados Unidos, repito, pudieran tomar la decisión de, ante los riesgos de sufrir una sanción, ¿verdad?, dejar de jugar a la corresponsabilidad con los bancos nicaragüenses. Es decir, para un banco de los Estados Unidos, decir, bueno, a mí me pueden aplicar una sanción de X millones. ¿Cuánto me estoy ganando en Nicaragua? Me estoy ganando pues 1 millón y me pueden sancionar con 100, 200, 300, 1.000 millones. Pues a esa hora va a ponderar. Los Estados Unidos están prohibiendo a sus ciudadanos norteamericanos hacerlo. Y los bancos son sus estadounidenses, pero están sujetos de la ley. Le pueden pedir que suspendan la corresponsabilidad. Bueno, pues si le sube la parada a todo el mundo también, pues. Porque China le sigue comprando petróleo a Venezuela, Rusia le sigue comprando petróleo a Venezuela. Bueno, y ojalá la situación de Venezuela se arregle, Jaime, porque se prevé que estas primeras sanciones son unas primeras, que pudieran haber sanciones que se vayan sumando, las sanciones de la Unión Europea se pueden subir, ahorita está sofocado Maduro por buscar cómo paralizar las sanciones de Europa y está reabriendo en República Dominicana o pretendiendo reabrir en República Dominicana para parar a Europa. Pues. Ahora, vos decís, China, la Unión Soviética, Rusia, siguen comprándole petróleo a Venezuela, pero el tamaño de ellos es incomparable con nosotros. O sea, nosotros, el 25% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. La interdependencia de nosotros con Estados Unidos es enorme. O sea, China sufriría con un problema con Estados Unidos. Nosotros nos morimos. O sea, China tendría graves problemas. Nosotros simplemente, nuestra economía desaparece. Eso es si los Estados Unidos quieren subirle la parada a Nicaragua. Bueno, es que... Ahí donde la pregunta... Pero con un informe como el de ayer... tenés que pensar. Vamos a ver qué reacción va a haber. Sí, tenés que calcular que eso puede pasar. Además, lo que dijo el funcionario de la embajada americana acá no lo dijo sin autorización. ¿De cuál cosa? ¿Cuál de todas? Lo que dijo de que los que tengan negocios con Albaniza van a tener problemas con el gobierno de Estados Unidos si son ciudadanos americanos. Correcto, si son ciudadanos americanos. Sí, bueno, pero a ver, hacer la lista de cuántos de los empresarios de este país tienen doble ciudadanía y vas a encontrar que hay muchos. Hay una buena cantidad. Entonces no estás hablando de poca gente. Vamos a ir a un cambio.
Cuando regresemos... Ni de pocas empresas. Sí, de eso estamos claros. Vamos a un cambio. Cuando regresemos, ya, básicamente ya se comienza el calendario electoral. Oficialmente se abrió el calendario electoral. Los últimos que tuvieron comunicación y contacto con la OEA, viene la OEA, no va a venir la OEA, que si viene, ¿qué impacto va a tener? Vamos a un cambio y ya regresamos con nuestro invitado, el doctor José Palé y el doctor Eliseo Núñez. Ya volvemos. Todo comienza con un sueño de dos, queriendo ser tres, con la necesidad de un rinconcito para poder soñar juntos, un jardín para sembrar esperanzas y un comedor amplio para compartir historias. Ese espacio donde podés ser vos mismo y expresarte con libertad. Al final sabemos que solo hay algo mejor que estar en casa, estar en tu casa. Préstamo de vivienda. BDF. Simplifícate. Yo quiero conocer Nicaragua, pero estoy cansado de tanto caminar. Necesitamos buscar en qué movilizarnos, hermano. Eso es, hay que buscar en qué movilizarnos. Relax, guys. All the tourists know that the best way to see Nicaragua is Easy Rent a Car. Pero, hermano, rentar un carro sale carísimo. Además, no hay ni de buena calidad y te hacen un gran papeleo. Hey, chill out, guys. Easy Rent a Car is easy. They have the best vehicles, the best rates. They even have Polaris. ¡Oye! Renting at Easy Rent a Car is like this. ¡Fácil! No fácil. Easy. Easy Rent a Car. Llámanos 1-801-1111. Nicaragua, nuestros municipios merecen alcaldes y alcaldesas que trabajen a diario por el desarrollo. Trabajaremos por el bienestar de toda la población. Alcaldes que proyectemos en nosotros mismos la esperanza y los sueños de nuestros niños, mujeres y hombres. Rendiremos cuenta a la población de los gastos públicos que hagamos. Con Dios, orden y justicia, salvaremos los municipios de Nicaragua. ¿Está en búsqueda de clientes para su negocio? Licas en el Exterior News, con publicación impresa y digital, será la pieza que creará confianza a sus clientes, credibilidad y deseo de comprar sus productos y servicios con más de 150,000 lectores, más de 300,000 visitantes en nuestra página web y más de 6,000 usuarios activos en Facebook, con clasificados anuncios, publireportajes y más, promoviendo Nicaragua y destacando a los empresarios y personalidades nicaragüenses exitosas. Somos una compañía de comunicación brindándote soluciones efectivas y te asistimos con ayuda de mercadeo implementando un plan para tu negocio. Visítanos en Facebook y en nuestra página web www.nicasnews.com. Ahora mismo llámanos al 626-789-8909. Obedecer. Servir. Agradar. Y ser leal es nuestro negocio. Proteger es nuestro quehacer. Improvisa. Su seguridad asegurada. Estamos de regreso en la recta final de nuestro programa con nuestro invitado, el doctor José Palé y el doctor Eliseo Núñez. Bueno, vienen tiempos difíciles, ¿verdad? Vamos a ver cómo reacciona el sector privado, cómo reacciona el gobierno alrededor de esto, cómo va a reaccionar el gobierno alrededor de este informe presentado en el Senado, que afecta casi a todos los países de Centroamérica, ¿verdad? Básicamente Honduras, El Salvador, Nicaragua, Colombia, Venezuela, ¿verdad? Porque todavía, según el informe, digo Eliseo, el informe dice que la FARC todavía mantiene las estructuras con las que hacen el lavado de dinero y todo lo demás. Sí, los dineros no los entregaron. Sí, ¿verdad? Y ahora entra en peligro lo que ustedes dijeron, que la corresponsabilidad en los bancos de los Estados Unidos le pongan presión a los bancos nacionales. Y eso podría, te pongo hablar de que le obligan a cerrarle las cuentas, $3,000 millones que tiene en su cuenta o tiene de activos su cuenta albaniza con Alba Caruna y todas las demás albas.
Y de repente esa plata se congela. Pues no, la sacas de circulación, pues. La sacas de circulación. Ahora, mira, yo desde ahorita te puedo decir lo que va a decir mañana el sector privado formalmente agremiado. Una cosa es eso y otra cosa es el sector privado. Va a decir que no, que esto es mentira, que nada está pasando, que todo es una conspiración nacional, porque no termina de entender el sector agremiado en el COSEP y en algunas cámaras que no se están enfrentando a un problema aquí en Nicaragua, se están enfrentando a un problema con los Estados Unidos y que el gobierno del frente, del señor Ortega, lo que ha hecho es lo que normalmente hacen él cuando están en la guerrilla, o sea, ponerlos de escudos humanos a ellos. El escudo humano de Ortega es poner primero a todo el sector privado enfrente y diciéndole, ok, si me querés matar a mí, primero vas a tener que acabar con esto. Y ese es el efecto que puede ser catastrófico. Pero también hay parte de voluntad de ellos. Yo he escuchado a José Adán de varios meses para acá, y que te digo, hasta unos meses yo consideraba, hombre, José Adán estaba haciendo lo que debía hacer, defender a su sector. De unos meses para acá, José Adán habla como un ministro más del gobierno. O sea, sale a defender las posiciones del gobierno, no del sector privado. Y pues entonces eso para mí es una deformación de la gestión gremial que tiene que hacer. Yo creo que José ha hecho su trabajo. Él tiene que trabajar, y él tiene, cuando hay señalamiento alrededor del crecimiento económico de este país, de la situación económica de este país, o sea, lo toma a pecho porque es parte de que afecta su trabajo como sector privado. Pero si vos andas promoviendo inversiones en este país, si andas promoviendo crecimiento del sector empresarial, y alguien te dice que la cosa no está bien, y vos tenés que salir a decir si está bien. Cifras del Banco Central, te voy a dar. Cifras del Banco Central. Crecimiento promedio de los dos gobiernos liberales, 3.8, promedio anual. Crecimiento promedio de los 10 años primeros de Ortega, 4.1, 3 décimas de diferencia. No hay tal milagro económico. Pero las circunstancias... No, las circunstancias son muy similares. Te voy a decir, vos vas a hablar del MIT ahorita. Y el MIT se equipara con el 7% que representó sobre el PIB la ayuda venezolana. La crisis económica que hubo aquí en el 2000, y en la quiebra de los bancos. En el 2008, en el 2009, y la quiebra de los bancos en el 2000. Con la crisis económica que hubo en los Estados Unidos. Está bien. Pero eso ha hecho... y la quiebra de los solo bancos, hay 3 países en Latinoamérica que están creciendo. Oye, y la quiebra de los bancos nacionales que están creciendo. Y Nicaragua ha sido constantemente uno de esos 3 países. El único mérito que tiene Ortega durante estos 10 años es haberle dado estabilidad al crecimiento. El representante del Banco Mundial, pero no hay ningún milagro económico. El arreglo entre la empresa privada y el gobierno no representa ningún milagro económico. El mismo representante del Banco, es lo mismo. Lo único que ha representado es aumentar el autoritarismo de Ortega. El representante del Banco Mundial, que acaba de presentar ahorita, lo vi en el programa de Carlos Fernando Chamorro. No lo vi ni siquiera, no he tenido la oportunidad de que venga el programa. Conversar con él. Y dijo que claramente ahí que hay que reconocer los avances económicos que está teniendo Nicaragua. Bueno, son 20 años de crecimiento. Y el efecto que sentí hoy es de 20 años en que el crecimiento ha sido positivo. 20 años. 10 de los gobiernos liberales y 10 de Ortega. O sea, y lo que te quiero decir es que el tal arreglo y las 169 leyes, que se oye obscena el número, no tienen nada que ver con el crecimiento. Es que se han hecho las cosas sistemáticamente y hoy encontrás que ya hay 20 años con crecimiento promedio positivo en este país. ¿Que pudo haber sido diferente? Sí. ¿Que Ortega pudo haber quebrado? Sí. Pero lo que a mí me causa, diría yo, asombro, estupor, es escuchar que nadie defiende la posición del gobierno desde el gobierno, y quien la termina defendiendo es quien no debería de defender la posición del gobierno, sino de sus agremiados. Es que lo interpretar como que defiende la posición del gobierno, y lo que está defendiendo el Chano es la posición. No, yo no me refiero al 8% privado. Ahorita, me refiero a las anteriores. La posición del sector privado, la posición del crecimiento económico del país. Pero dejémoslo eso para un debate para otro día. Así Toquemos la OEA. ¿Verdad? Que la OEA decía, porque con todo esto que está pasando, si a esto agreguemos el informe, la medida que está tomando el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos,
y todavía no se ha logrado estar claro si se va a salvar Nicaragua o no se va a salvar Nicaragua en NICA Act. Si a todo esto le agregás un NICA Act, hombre, así que aquí va a haber serios problemas económicos en este país. Una de las esperanzas para salvar la NICA Act era de que viniera la OEA y este proceso electoral tuviera resultado positivo. Hasta el momento este proceso electoral está seguido con la misma maña, con los mismos y más. Empeoró. Los mismos partidos políticos. Pero va a venir han cometido los mismos errores. El ex partido de Liceo, ¿verdad? No, ya no estuve en ese proyecto. Inscribiendo muertos, inscribiendo presos, inscribiendo gente que ni siquiera su voluntad. Contra su voluntad. Que por cierto, para una pregunta, ambos ustedes son abogados. Eso es un delito, ¿no? Definitivamente. Porque alguien falsificó la firma y alguien llegó y ese es un documento legal público, ¿no? Así es. Entonces, alguien debería investigar y alguien debería caer preso. Así es. Porque eso no es un error firmar José Palé. Pero eso nadie lo va a investigar. ¿Viene la OEA o no viene la OEA? Mira, hasta hoy, 14 de septiembre, no hay un pronunciamiento oficial de si la OEA vendrá o cuándo vendrá. Sigue la falta de transparencia, el secretismo absoluto, ¿verdad? Ya hay coincidencia en todos los sectores políticos nacionales, entre los expertos nacionales, entre los expertos internacionales, que aunque tomara mañana 15 la decisión de venir, su venida ya es extemporánea y ya sería una observación ineficaz. E insuficiente. Que no tendría, ¿verdad?, el efecto que se esperaba, que se consideró cuando se firmaron los acuerdos, cuando nosotros fuimos a gestionar ante Almagro que viniera, y la visita de Violeta a la sede de la Secretaría General de la OEA tuvo el objetivo de decirle, señor Almagro, la oposición nicaragüense aquí no vino a usted a pedirle una simple observación. Vino a pedirle que en cumplimiento de la Carta Democrática Interamericana, en cumplimiento de sus responsabilidades que como secretario general le asigna dicha carta y en cumplimiento de las obligaciones de Ortega como presidente de un Estado miembro de la OEA y firmante de la carta, usted ayudara para hacer las transformaciones necesarias, el fortalecimiento institucional de que habla la agenda, que se requiere para tener condiciones para elegir. Y usted, señor Almagro, no hizo eso, olvidó lo más importante. Y nos están llevando Ortega a un proceso electoral municipal peor que el del 2015, sin que se sienta o no haya tenido ningún efecto positivo la actuación que se esperaba, que pedimos y que la comunidad internacional deseaba que hiciera la OEA. Entonces, Eliseo, ustedes que tienen una línea de comunicación con diferentes sectores de los Estados Unidos, ¿verdad? Y con la comunidad internacional, pues pongámosle también, el impacto de poder evitar una aprobación del NICA Act a través de enseñar un proceso electoral transparente con observación como la OEA, eso ya está perdido, básicamente. De cara al tema de la observación, yo considero que ya no va a tener ningún impacto sobre el tema del NICA Act. Sí creo, y como dijimos aquí, o sea, nosotros estamos poniendo aquí las consecuencias extremas que puede tener el no hacer nada. Y aparentemente, como te digo, el gobierno y el sector privado durante estos meses no han querido hacer nada más que cabildear en Estados Unidos. No están haciendo nada para cambiar cosas internamente, que es lo que lo salvaría de ese impacto. El NICA Act sería un impacto catastrófico para Nicaragua. No en el corto plazo, sería en el mediano plazo. Pero sí lo salvarían ya no con la observación en el proceso electoral. Lo salvarían con un buen proceso de los 3 años que acordó la OEA para reformar políticamente el sistema, que permita tener más inclusión, que permita tener más transparencia y un sistema electoral auditable. Entonces, si aquí ya es insalvable el tema de las municipales, porque solo han empeorado las cosas y la OEA lo que va a venir nada más es a ver el día de la elección, pues no nada más que eso. Sí es salvable todo lo demás, incluyendo el tema del NICAC, incluyendo otro tipo de sanciones y todo eso, con una presentación clara,
una presentación sincera y especialmente que se eche a andar en los actos y no solamente se firme sobre los temas de cómo iniciar una reforma política que le dé salida al país. Y ahí es donde nosotros nos colocamos, y vuelvo a repetir lo que he dicho en otros lugares. Hay tres posiciones frente al tipo de regímenes como está Ortega. La posición de los que creen que solo sale por violencia, ya sea esta callejera o de guerra. La posición en los que es donde nos colocamos nosotros, en que creemos de que la salida es cívica electoral, pero primero hay que reformar el sistema antes de ir a la salida cívica electoral, y esto se hace a través de presiones nacionales e internacionales. Y los que creen de que la salida de este tipo de regímenes es participar en todo lo que ellos propongan desde el punto de vista institucional, que ahí encontrás colocado a los otros partidos, unos de buena fe, otros de mala fe, pero ahí están colocados todos. Entonces es realmente la división de criterios. Nosotros nos colocamos en la posición 2, donde seguimos reiterando que la salida a esto es cívica, es electoral, pero que no es participando sin condiciones en un proceso electoral que vas a encontrar esa salida. Vimos un reporte último reporte, creo que ayer de panorama electoral. Panorama electoral, donde entre otros está ética y transparencia. Así es. ¿Verdad? Donde salen que el 33% de los municipios se están entregando cédulas a menores de edad. Que van a seguir siendo menores de edad el día de la votación municipal, ¿verdad? Y que seguramente van a ir a votar. Entonces, asumamos este escenario. Van las elecciones, el Frente Sandinista arrasa nuevamente en las elecciones, recibe todos los partidos una cuota que les asigna, que se le dan. Viene la OEA, dice que hubo un proceso electoral, que la gente que votó, que hubo una abstención, pero que eso es normal porque los procesos municipales la gente no sale a votar. No solo aquí, que en todas partes del mundo es lo mismo. Pero los Estados Unidos no se la tragan y viene la presión hacia Nicaragua. Viene el presidente Ortega, entiende, entonces dice, ok, ya pasaron los municipales, lo electo está, hablemos de aquí para adelante. ¿Cuál es el primer paso que ustedes? Entonces viene la OEA y dice, ok, en esos acuerdos de 3 años voy a ayudar a crear mejor ambiente, mejor sistema electoral, propiciar, etcétera, etcétera, lo que se había anunciado. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cambio de las estructuras electorales de este país? No, tienen que ser varios pasos simultáneos, Jaime. Solo para coincidir, ¿verdad?, contigo. Este proceso electoral municipal está perdido. La observación de la OEA no le va a ser útil ni a Ortega mismo. El proceso electoral ya está con un profundo cáncer, ya está pegado, ¿verdad? Pase lo que pase de aquí para adelante, todo el daño causado ya no puede ser combativo con ciertos puritos o gestos de pureza futura. Entonces, a mi juicio, ¿qué es lo que puede hacer y debe hacer Ortega? Cumplir lo que está en la Carta Democrática Interamericana, lo que se trasladó en los acuerdos con la OEA, el fortalecimiento institucional que se llama, que significa modificación de la ley electoral, modificaciones de otras leyes. Puede hacerlo OEA solamente con Ortega, ¿verdad? Sugiriéndole, bueno, ya pasó esto, no se logró nada, metete a una agenda de cambio, de modificaciones, de transformaciones, pero sin el componente de la apertura política, de la negociación política, del diálogo político, del acuerdo nacional, yo creo que tampoco le sería útil. Es para mí importantísimo. Un diálogo político entre el gobierno y los partidos políticos y movimientos. Y todos los sectores de la nación. O sea, aquí estamos. Sin excluir. Sin excluir. Aquí tenemos derecho todos de hablar, de todos de incidir, y estamos obligados todos a ponernos de acuerdo. Supongamos que seamos una reunión. Bueno, viene el presidente Ortega y dice, ok, vamos a una reunión, vamos con todos los partidos políticos que tienen representación en la Asamblea Nacional, más movimientos, etcétera. Entonces ahí va a estar el APRE, va a estar el PLI, va a estar un PLI, va a estar el ELN, va a estar el Partido Conservador, va a estar el PLC, va a estar Ciudadanos por la Libertad. Usted no tiene ninguna objeción a que todos esos partidos estén ahí.
absoluto. No van a salir diciendo, no, hombre, eso no son oposición, eso no son satélites. Lo importante... No hay oposición a eso. Lo importante a esta altura del juego es los resultados. Y lo que todo el mundo va a medir es los resultados. ¿Quiénes provocan los resultados? Eso no tiene tanto importancia. Eso es secundario. Tiene que haber una metodología donde todos estemos incluidos. Y eso se hace con una metodología para el diálogo. O sea, aquí la OEA lo primero que tiene que hacer es tener contacto con todos, sin que el gobierno le diga con estos tenés contactos y con estos no. Pero parece que la OEA escuchar la propuesta ya se dejó de todo. poner la batería porque no ha tenido contacto con nadie más. O sea, la OEA ha aceptado la humillación que le impuso, pues, y eso cayó muy mal en los Estados Unidos cuando Almagro comentó pues las prohibiciones y que se había sometido a las prohibiciones, pues. Entonces, desde ese momento, la observación de la OEA como un detente a la amenaza de la DNKA perdió valor. Ahora, ¿hay aquí una misión de la OEA o no hay una misión de la OEA? Porque se especula de que hay gente aquí, otros dicen que no hay gente. Bueno, si están son fantasmas porque nadie los ha visto. En los hoteles no están. El que está viniendo es Rosa Díaz, que es un amigo personal de Daniel Ortega, y lo ha ocupado Almagro como una especie de interlocutor o de mediador cuando se han trabado las cosas. Porque Rosa Díaz es amigo personal de Daniel. Esa es la característica que él tiene. Incluso Rosa Díaz, en una conversación con alguien, dijo de que las personerías jurídicas estaban bien quitadas de acuerdo a la ley. Es decir, él está más del lado del gobierno, pero nosotros entendemos que Almagro lo que lo ha estado haciendo es usándolo para poder acercarse y conseguir algunas cosas. Ustedes no van a hacer, ustedes el año pasado básicamente hicieron un llamado a que la gente no votara, ¿verdad? Este año, ¿qué van a hacer? ¿Van a hacer lo mismo o no van a hacer lo mismo? Jaime, nuestra decisión para este año es claridad en cuáles son las condiciones reales, decirle a la gente esto está pasando, no hay garantía, vos no tenés derecho a elegir, te quitaron el derecho a elegir y lo importante es reclamar y exigir que te devuelvan ese derecho a elegir a tus autoridades. Ese es el mensaje que nosotros estamos llevando diariamente. Hay una campaña en ese sentido, hay una campaña internacional en ese sentido, para eso fuimos a la OEA y seguiremos así. No hay necesidad, Jaime, de hacer un llamado a la atención. La gente, te lo dicen los mismos estudios de Panorama, el anterior de Panorama, las encuestas serias que han hecho algunas instituciones extranjeras, la gente está hastiada, rechaza este sistema electoral que Ortega ha impuesto. Solo sus cómplices lo aceptan y están felices con él, y esos no reclaman. Y deberían ser los más interesados en que la OEA viniera y que la OEA viniera con fuerza, y esos ni se acercan siquiera a reclamarle una mayor accionar o una mayor firmeza de la OEA. Eso es lo que te la pregunta. El ámbito en el sector en el interior del país es un ambiente electoral, se siente, porque me decía alguien de uno de los municipios de allá del norte, me decía, Jaime, lo que pasa es que ustedes creen que Managua es todo Nicaragua, y que en Managua, me dice, haya una frialdad, me dice, y que nadie quiera participar es una cosa. Me dice, aquí en mi municipio, dice, aquí la estamos luchando, dice, aquí estamos en una fiesta cívica, dice. En los cascos urbanos, donde está concentrada la mayoría de la población del país, del Pacífico, las ciudades grandes, ¿verdad? Managua, León, Chinandega, Matagalpa incluso, el sentimiento de que no hay elecciones, de que no hay campaña, de que no hay entusiasmo, es casi unánime. Hay municipios pequeños, fundamentalmente en lo que se llama la zona de la Contra, ¿no? Los 26 municipios del corredor de la Contra, que ahora son 28 en totalidad, porque eso incluía antes San José de Bocay, que era el Cuabocay, entonces San José Bocay y el Cuay, incluía también Mulucucú, que era parte de Ciuna y parte de Río Blanco, en ambos, y parte de Paiguas también. Entonces ahora se crearon estos municipios, pero básicamente ese es el corredor de la Contra, que es donde hay la posibilidad de mantener la alcaldía a pesar del robo que el Frente Sandinista ha hecho. Entonces nosotros, sabiendo sí de que aún eso es un riesgo enorme
pero no miramos que vaya a legitimar al régimen, que más bien esta gente está haciendo el esfuerzo por mantener esa columna vertebral y por mantener inclusive la paz, porque si ahí vos ponés un alcalde sandinista en Paiguas, en ¿cómo se llama?, en el Bocay o en cualquiera de esas zonas, el riesgo de un conflicto aumenta, porque se van a sentir desprotegidos los campesinos de la contra. Doctor Palé, el último 2 minutos que nos quedan. ¿Qué pasó con el caso de la juez que fue señalada porque que estaba vendiendo junto con su hijo, le había pedido a un Mara plata para legalizarle, para darle una cédula, le dio la cédula porque estaba con cédula y de repente se ha enfriado? No, incluso Jaime, ya ayer Daniel Ortega cerró el caso, ya la absolvió a la judicial, dijo pues que ese era un invento, una campaña de la prensa, de la oposición, ¿verdad? Y cerró la investigación. Yo miraba positivo, al principio vi a la Corte con algo de seriedad queriendo hacer la investigación, pero la posición de Ortega de cerrar el caso y las amenazas que ha anunciado el denunciante que le han hecho, aquí lo que te da y lo que te presenta es un cuadro de protección, de encubrimiento, de impunidad. El presidente de la República, sin terminar la investigación, pues, porque no sabemos si era culpable o era inocente, eso iba a resultar en la investigación, pero la absuelve de previo y en vez de perseguir a los supuestos denunciados, ¿verdad?, le dirigen todo el peso de las presiones y de la persecución a los denunciantes. Encubrimiento, impunidad. Eliseo. Básicamente, Ortega actúa de la misma forma que ya lo ha hecho antes. Pero algo que se le ha reconocido al presidente Ortega es que ha logrado evitar en estos 10 años que tiene de estar en el poder que las maras entren a Nicaragua. Bueno, a pesar de cómo han crecido en Honduras, cómo han crecido en El Salvador, cómo han crecido en Guatemala, aquí en Nicaragua no han entrado. Pero no, las maras tienen más de 30 años, Jaime. Pero no, y no han entrado en esos 30 años. Sí, pero se han promulgado, se han agarrado más fuerza en estas últimas décadas. Pues, no. O sea, aquí no es correcto. Hasta hablar con los salvadoreños en los últimos 10 años. Sí, pero no es solo Ortega. Si se vieron los salvadoreños involucrados en un proceso de paz para tratar de detenerla cuando fracasó todas las medidas coercitivas, Jaime. Y no solo sobre eso. Es un tema fascinante, ¿verdad? No solo es Ortega el que ha impedido. Pero no estoy diciendo que solo él. Pero en los últimos 10 años, cuando las maras han crecido en otro lado, aquí en Nicaragua, gracias a Dios, todavía es grande en otro lado. Tenés que tomar en cuenta algo que no es deslesnable. Ortega no detiene a las maras y al narcotráfico por un tema de escrúpulos. Lo detiene porque su negocio es el poder y las maras y el narcotráfico atentan contra el poder constituido. Pero nos beneficiamos todos. Y si están viniendo, y vos decís que la está parando, es porque han podido darse cuenta que es fácil sacar cédulas, la están sacando, que es fácil lavar dinero y comprar bienes. Es decir, están viniendo porque están viendo las condiciones favorables para su instalación en Nicaragua que antes no existía. Ese era mi punto. Por eso que yo decía que esa investigación que se había pedido y que se esperaba tenía que ir al fondo para ver dónde están las grandes debilidades para evitar que eso suceda. Porque si aquí entra la mara, aquí sí que nos jodimos todos. O sea, si están viniendo porque ya vieron debilidades. Eso es lo peor que nos puede pasar. Olvídate de única que la mara se establezca en este país, es lo peor que nos puede pasar a Nicaragua. Eso sí que jodido, pidámosle a Dios que nunca suceda. Por llegado al final del programa, le agradecemos al doctor Palé, a Eliseo Núñez. Nos vemos el día lunes en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación. Yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo.